Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Viajes que nos esperan esta noche, ahí va un avance. En el primer milenio antes de Cristo, griegos y fenicios surcaban el mar Mediterráneo, creando una compleja red comercial, colonizando nuevas tierras, fundando ciudades y extendiendo su cultura y conocimiento. Llegaron los fenicios a la bahía de Cádiz, y desde el río Guadalquivir hasta la provincia de Cáceres comerciaron con los pueblos indígenas. A este territorio lo llamaron tartesos y tartesios a sus habitantes. Una civilización que desde entonces ha estado rodeada por el misticismo y la leyenda.
tras esas intenciones nos vamos hasta Córdoba, Radio Nacional, nuestra emisora en Córdoba, a saludar a nuestro primer invitado. Todo un lujo para nosotros de nuevo en el programa, Manuel Pimentel. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, muchas gracias por su invitación. Gracias a ti sobre todo por estar ahí en estas fechas. Déjame que te presente. Eres ingeniero agrónomo, máster, estos son datos que he sacado yo creo que de la portada de tu libro. Máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental en 1989, abogado también, diplomado en Alta Dirección de Empresas y Prevención de Riesgos. Fuiste diputado en el Parlamento andaluz, además de secretario general de Empleo y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. ¿Y tienes tiempo para escribir libros? Bueno, esto son etapas de la vida, ¿no? Por tanto, he ido pasando, eso ya ha pasado. Estudié hace tiempo, fui político hace tiempo y de hace unos años pues soy editor y escritor y por tanto tengo tiempo para ello. Editor de la editorial, valga la redundancia, Almuzara, Berenice y Toro Mítico, y además presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Las editoriales son esas, cada sello tiene una especialidad, pues no ficción, ensayo, narrativa, y efectivamente presido la Asociación de Empresas de Consultoría, que son empresas que prestan servicios de talento, de conocimiento y sobre todo de sistemas tecnológicos, que es lo que ha tenido más crecimiento en estos últimos años. Y has escrito un libro, el último, Leyendas de Tartesos, que a mí me está deleitando, mitos, historias y leyendas de la primera civilización de Occidente. ¿Por qué tu interés por Tartesos? Porque ya escribiste otra cosa también de la cual estuvimos hablando hace tiempo. ¿Por qué? Bueno, Tartesos, yo soy andaluz y eso me lo dio más en cercanía. Era muy aficionado a la arqueología de pequeño y recuerdo la fascinación, ¿no?, que me producía cuando fui a ver en el Museo Arqueológico de Sevilla el tesoro del Carambolo. Un chiquillo, pues estos tesoros le abren un mundo de imaginación, ¿no? Después ya con el tiempo pues he ido leyendo, he ido con los arqueólogos a los descubrimientos, y Tartesos tiene ese encanto especial de estar entre el mito y la realidad, entre la arqueología y la leyenda, y eso lo hace que tenga un encanto muy especial, ¿no? Y de hecho me interesó de pequeño y me sigue interesando muchísimo hoy. Si estuviera en Estados Unidos habrían hecho 27 películas de Tartesos, ¿verdad? Hombre, si estuviera en Estados Unidos, cualquier civilización de este porte sería recreada, llevada a libros. Piense que, y ya hablaremos, ¿no?, por a lo largo de la entrevista, que Tartesos, por ejemplo, sale en más de 20 ocasiones en la Biblia, ¿no? La plata del templo de Rey Salomón, por decir un caso, venía de Tartesos, así lo dice la Biblia, ¿no? Pues fijaros qué no haría Estados Unidos con ese potencial histórico. Y nosotros apenas tenemos datos de ellos. Esta noche nuestra pretensión con Manuel Pimentel es conocer un poco más de este lugar legendario. Déjame que escuchemos juntos esta introducción que hemos preparado, Manuel. Según cuenta el Antiguo Testamento, en el siglo X a.C., las naves de Salomón, el rey de Israel, volvían cada 3 años cargadas de oro de un lejano y misterioso lugar llamado Tarsis. El rey Salomón tenía en el mar naves de Tarsis, con las de Hiram, rey de Tiro, y traía cada 3 años oro, plata, marfil, monos y pavones. La cita procede del Libro de los Reyes, escrito allá por el siglo VII a.C., pero nos remite 3 siglos atrás, cuando la opulencia mineral del sur de la península ibérica atraía hasta el otro extremo del Mediterráneo a los primeros navegantes semitas. La mayoría de los historiadores lo tiene claro. El primer autor que mencionó a Tarsis se estaba refiriendo a las relaciones comerciales que los israelitas mantenían con Tartesos, el reino situado más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, en el Bajo Guadalquivir, que rigió el mítico rey Argantonio. Desde esta primera mención, el aura enigmática en torno a Tartesos no se ha desvanecido. Viajeros, filólogos y arqueólogos se han lanzado durante decenios a la búsqueda de los restos de aquella civilización que floreció entre los años 1000 y 500 a.C., para desaparecer luego y caer en un olvido silencioso que ha durado hasta hace poco. Esta noche viajamos hasta el mítico reino olvidado. Nuestro invitado, un experto, nos da más datos. ¿Te ha gustado la introducción, Manuel? Muy bonita, es tan emocionante ver esa cita en la Biblia que desde luego no puede tener menor inicio. Teníamos que aprovecharla, ciertamente.
Primera civilización de Occidente, pruebas históricas de que realmente esto es así. ¿Hay alguna? Bueno, hay muchas, no algunas. Primero, la referencia al contexto de las leyendas, mitos que hablaremos, Biblia. Segundo, la arqueología de la piedra, ¿no? Han aparecido importantísimos tesoros, uno de ellos el carambolo. Cualquier interesado puede verlo en internet, de una riqueza fastuosa, una complejidad de orfebrería muy avanzada, con técnicas que algunas parece que vienen de Oriente, pero algunas son desconocidas, ¿no?, para la época. Los candelabros de Lebrija, que son espectaculares, de oro macizo. Es decir, hay una serie de tesoros encontrados de esa época que evidencian una riqueza tremenda. Segundo, la minería. Hay muchas evidencias mineras que durante ese periodo, es decir, ya las minas, sobre todo de cobre en Huelva, estaban en perfecto estado de revista, se estaba extrayendo minería. Y después ya la arqueología. Han aparecido templos como el del Carambolo en Sevilla, el de Coria del Río en Sevilla, el de Cancho Roano en Badajoz, y otros que son claramente ya de una tipología tartésica. Está, por ejemplo, esos altares tan maravillosos en forma de piel de toro y otro elemento muy definitorio. La duda, por tanto, ya no es arqueológica, existe. Los arqueólogos tienen otro tipo de dudas, si Tartessos en el fondo es de un origen y una evolución propiamente fenicia, si es más autóctona, si es una interrelación entre los que aquí estaban y los fenicios que vivieron. En fin, hay muchas dudas científicas todavía, eso corresponde a los arqueólogos, pero lo que no cabe duda es que sí hay ya una evidencia de que aproximadamente del año 1000 a.C. hasta el 500 a.C., en el sur de la península ibérica, se desarrolló una importante civilización que llegó a prosperar gracias al comercio de los metales. ¿En qué lugar lo podríamos situar? O antes te pregunto, ¿Tartessos una civilización o un conjunto de ciudades o de civilizaciones que se han aglutinado bajo ese nombre? Hay muchísimas dudas, cada arqueólogo o determinadas teorías, algunos que dicen que en el fondo era una confederación de ciudades, algunos que era un reino, otros que eran, pues algo más que confederaciones territoriales. Eso no se sabe todavía. Sí se sabe que desde fuera, y esa mirada del otro es lo que nos arroja, para el mundo griego era un reino, el reino de Tartesos. Pues supongo que serían ciudades, habría alguna principal y habría algún tipo de autoridad política, por lo menos que agrupara un porcentaje de ellas, ¿no? Pero eso todavía hay dudas. Lo que sí es verdad que tuvo que existir una figura similar al rey, que gobernaría una o alguna de estas ciudades o parte del reino, porque aparece muy repetido el tema de los reyes de Tartesos en muchos mitos, ¿no?, por donde hay que pensar que existieron. ¿Y lugares donde se pueda situar esta civilización? Has dicho el Guadalquivir, Andalucía, pero creo que llegaba hasta Extremadura, ¿es cierto? Sí, el territorio así, el núcleo del territorio tartésico parece que fue el Bajo Guadalquivir, como se ha dicho, pero yo creo el Valle del Guadalquivir en el fondo es una unidad geográfica. Quien está en Sevilla está en Córdoba, está en Andújar. Yo creo que el Valle es una unidad. Parece que llegaron, en todo caso Cancho Roano pertenece a Tartesos, que llegaron al norte hasta el río Guadiana y hasta el este se extendieron, y así lo dice Schulten y otros, pues parece que hay elementos tartésicos prácticamente hasta lo que es Murcia, sur de Alicante, es decir, prácticamente el sur de todo lo que hoy en día es España y Portugal, ¿no? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con la presencia de lujo de Manuel Pimentel, buscando las leyendas de Tartessos. Manuel, había reyes, hay datos de Argentonio, ¿se llamaba? El más conocido de todos, que no es el único, es Argantonio. Argantonio. Pero antes Gárgoris y Avidis. Te pregunto primero por Gárgoris. Yo recuerdo este nombre por un libro que escribió nuestro compañero Fernando. Sí, supongo que lo habrás leído, ¿no? Que sí, impactó a todo el mundo, porque era los orígenes, Sánchez Dragó nos referimos, los orígenes de España. ¿Qué tiene que ver este personaje, Gárgoris? Fernando Sánchez Dragó ya hace unos años escribió un libro que conmocionó, ¿no?, que era en el fondo pues los mitos, la historia, los misterios que tiene la historia española, y lo tituló Gárgoris y Avidis. Fernando agrupaba casi toda la historia de España, ¿no? ¿Y por qué? Porque son los reyes más antiguos, es el primer mito español que nos ha llegado hasta nuestros días, Gárgoris y Avidis. Bueno, pues son dos reyes
mitológico, ¿verdad? No hay constancia histórica, pero y me gustaría reflexionar de esto, debajo de los mitos muchas veces hay una semilla histórica, una realidad que la fantasía o el mito ha agrandado, ¿no? Pero existe esa simiente. Pues Gárgori y Davide sobre todo Gárgori era un rey, tiene una historia muy bonita, era un poco despótico, pero trajo el cultivo de la miel, en fin, y tuvo un hijo con un incesto con su hija. Aquello fue una conmoción, ¿no? De tal forma que él quiso matar a ese hijo nieto suyo, y ahí viene la leyenda. Lo intentó arrojándose a los lobos, a los perros, ser pisoteado por el ganado, lo tiró en mar y el niño milagrosamente siempre se salvaba, hasta que recayó, fue criado por una cierva, fue criado en el bosque y él se hizo bandolero. El rey logró capturarlo, lo identificaron y al final lo aceptó, ¿no? Es una leyenda maravillosa, que como otras aparecen elementos del niño abandonado y criado en el campo, del incesto, muchos tabúes se abordan, pero que es la leyenda más antigua y los reyes mitológicos más antiguos de España, ¿no? Por eso Fernando lo utilizó y por eso siguen siendo figuras con mucha fuerza histórica. Ya. ¿Y eran reyes de Tartesos o era un rey de Tartesos? Eran reyes de Tarteso. Y así se dice la leyenda griega con total claridad, vamos. Vale, y luego sí llegó otro que era el más conocido, Argantonio, o Argentonio, no sé cómo. Nosotros convencionalmente decimos Argantonio. Argantonio. Me valdría Argentonio, valdría cualquier rey. El caso, fíjate, como sabes, en griego, Argentum es plata, por tanto, ¿qué le venía a decir al rey de la plata? ¿Qué estamos hablando? No sabemos si llamaría Argantonio realmente, pero para ello era el rey de la plata, el que manejaba la plata. Ese fue un momento extraordinariamente interesante de la historia de Tarteso, ya fue un momento avanzado, en el 500 a.C. aproximadamente, donde los griegos llegan al sur de España. Los griegos habían estado en Ampuria, en Marsella, Ampuria, es decir, el norte, Cataluña actualmente, y no habían llegado al sur, y con Argantonio, que quiso romper el monopolio fenicio del cultivo de la plata. Y le dijo a los griegos, oye, venid para acá, instalaros en Mainaque y yo os dejo comerciar con gran enfado de los fenicios con la plata. Y de ahí los griegos, fascinados por esta oportunidad, le pusieron el nombre de Argantonio. Los griegos hablaban muy bien siempre de él, ¿no? Como un rey sabio que vivió 120 años. En fin, sí está históricamente comprobado que fue en ese momento justo, un momento de cambio absoluto en el Mediterráneo. Los fenicios, sus capitales Tiro y Sidón, caen en manos de los asirios, babilonios, de los grandes imperios del medio oeste que avanzan. Se rompe ese monopolio fenicio. Argantonio busca la ayuda de los griegos y justo entonces empieza a entrar un nuevo poder emergente, que ya es un poder militar, que es el poder cartaginés, Cartago. Cartago ya no era comerciante, Cartago quería conquistar, no quería comerciar, y a Argantonio le tocó, haciendo un alarde de diplomacia y de política, gestionar este mundo nuevo, más violento, que nacía, ¿no? Y es ritual exactamente histórico, esa convulsión militar y comercial, y por tanto tenemos que pensar que Argantonio, bueno, pues fue un rey que existiría, atendiendo a ese nombre o cualquier otro, pero que le tocó gestionar con habilidad un momento muy, muy delicado. Antes de ir a los mitos y a las leyendas que hablas en tu libro, me gustaría que me contaras si se sabe cómo era esa sociedad, cómo vivía, de qué vivía, aparte de los metales y del comercio que ya se reflejaba hasta en la Biblia, cómo era la forma de vida de la gente, en qué creían. Tarteso, lo que nos llega de Tarteso es por dos vías, ¿no? Lo que es el mito y la leyenda, lo que decían los griegos y lo que vemos en la piedra. ¿Qué decían los griegos? Pues siempre lo asocian en los mitos a un terreno opulento, rico, feliz. Bueno, para ellos su terreno es más árido. El Valle del Guadalquivir probablemente sea, junto con el Nilo, los dos valles más fértiles de todo el Mediterráneo, y por tanto es un paisaje feraz, con agua, agricultura. El estrecho de Gibraltar para la pesca fue y sigue siendo, con la almadraba de atún y demás, una auténtica riqueza pesquera, por tanto, y teniendo plata y cobre en abundancia, ¿no? Pues evidente que están todos los ingredientes para hacer una especie de Arcadia feliz. ¿Qué nos dicen las piedras? Bueno, las piedras nos dicen que fueron efectivamente comercio, no aparecen grandes estructuras, gran parte de ese periodo puede estar debajo de los pueblos y ciudades actuales del sur de España, y lo que sí sabemos de sus ritos, que tenían santuarios, adoraban ese grado de conexión con Oriente, ¿no? Con los fenicios, ¿no? Que no lo sabemos, pero muchas deidades eran fenicias, Astarte, tenían esas romerías en torno a los santuarios, y yo supongo que vivirían como muchos de los pueblos de aquella
de aquella época, ¿no? En ciudades ya eran claramente una edad de metales avanzada y su riqueza sería la agricultura, la minería y la pesca. ¿Y el toro? ¿La figura del toro rondaba también en esta civilización o...? Sí, sin duda. Es decir, el toro siempre, primero los altares con una forma de toro inequívoca, ¿no? Estremecedora. En sus templos hacían sacrificios animales, desangraban a los animales sobre estos altares en esa forma de piel de toro, se pueden ver en internet si se entra, y a raíz de eso caía en recipientes. El toro, y en fin, si te parece después hablamos de la Atlántida, sí, que sí. Hay un ligero o muy lejano relación con Tarteso. También aparece el toro como animal sagrado. El toro siempre estuvo presente en la península ibérica como animal sagrado, ¿no? Desde el Paleolítico hasta nuestros días, que sigue siéndolo. Primeros datos de este pueblo fascinante que estamos buscando esta noche, los tartesos. Hay una segunda introducción que nos va a llevar a hablar más de leyendas y luego seguiremos con la historia. No os lo perdáis, que va a ser apasionante, ya veréis. Abre un libro. Hola, soy Pilar Martín de Jardines en el Bolsillo y el libro que quiero contribuir a abrir es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Para mí es un libro que va creciendo contigo y que requiere varias lecturas. Cuando eres joven te puede parecer una historia de amor irreal. Descubriendo a los personajes y por sus enseñanzas. Radio Nacional de España con la lectura. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Pero antes, ¿qué arqueólogos han estado detrás del mito de Tartesos? Bueno, hay muchos arqueólogos. El primero, el más conocido, porque ya también está la leyenda, Schulten, Adolf Schulten. Sí. Él viene en la primera década y segunda década del siglo XX, era un arqueólogo alemán que en su infancia había quedado fascinado por la historia de Schliemann. Schliemann fue el arqueólogo que descubrió Troya. Uh-huh. ¿Cómo descubrió Schliemann Troya? Es muy curioso, ¿no? Él cogió la Ilíada, había leído la Ilíada 1000 veces de Homero, y él dijo lo siguiente: detrás de una leyenda puede haber una realidad, y en la Ilíada hay muchas pistas geográficas, porque habla de un cerro, de un río, de una distancia a la playa, en fin. Y dijo, yo voy a encontrar Troya. Troya existe, dijo primero, y la voy a encontrar gracias a las indicaciones de la Ilíada. Todos lo tomaron por loco. Oye, hasta entonces Troya, con su caballo, con Helena, con París, con Aquiles, era un puro mito, nadie se lo creía que existiera Troya. Y segundo,
¿Cómo va a encontrarlo con la Ilíada? Bueno, pues el buen Liemann se puso manos a la obra y prodigiosamente lo encontró. Aquello fue una conmoción, ¿no? ¿Qué pasa? A raíz de eso la arqueología, sobre todo con la escuela alemana, aprendió que una cosa es la arqueología de la piedra, que es muy importante, que es la evidencia científica, pero que también hay que atender lo que es las tradiciones orales, las leyendas y los mitos, porque a veces se encuentran tesoros y realidades ocultas en ellas. Schulten pensó, si el Liemann ha encontrado Troya, yo voy a encontrar Tartesos, pues siguiendo las indicaciones de los textos clásicos, sobre todo de una obra que se llama La Hora Marítima de Avieno, que es un periplo costero que hace un viajero clásico. Se puso en marcha, fue maravilloso, muy literario, por las marismas, por el coto de Doñana, entre incompresiones, entre risas de la ciencia del momento, y no encontró Tarteso. Sin embargo, esa búsqueda fue la que puso Tarteso, y un libro maravilloso que escribió puso sobre la mesa pues Tarteso. A raíz de eso, y sobre todo tras el descubrimiento del tesoro del Carambolo en los años 50, bueno, pues se ha puesto y ya son muchos arqueólogos actualmente los que han trabajado pues ese periodo, y ya digo, las evidencias se acumulan. Hay debate todavía, es decir, no es un tema cerrado, no es un tema que pudiéramos hacer una cronología, sino que hay hasta quienes estaban detrás de Tarteso, y los fenicios, como comentaban, pero ya hay muchísimos. Si tuviera que dar un nombre, daría de Schulten, que aunque no acertó en muchas de sus planteamientos, no cabe duda que fue el gran pionero el que puso Tarteso sobre la mesa. Vayamos ya, decía, adelantando un poco lo que habíamos planteado con leyendas. ¿Es cierto que estuvo por aquí ese personaje fabuloso a hacer alguno de sus trabajos, Hércules? Hércules, que hay que ubicarlo, ¿no? Hércules para los griegos era su superhéroe. Nosotros tenemos pues a Spiderman, a Batman, a Superman, ¿no? Gente poderosa. Bueno, para los griegos era Hércules, hijo de Zeus, y que por tanto, y de una mujer, esas mezclas tan curiosas de la mitología griega, y era un hombre que tenía mucha fuerza. Pero más que la fuerza que tenía y el arrojo, la mitología destaca su astucia, ¿no? Era bastante astuto y un pelín gamberro, ¿no? Y esto te hace pues que sea tremendamente literario. Para los griegos, claro, Hércules era su superhéroe, y por tanto lo querían cerca. Y de los 12 trabajos, 10 transcurren en lo que era la Hélade, es decir, Grecia, la costa de Asia Menor, la costa de la actual Turquía, un poquito hacia el mar Negro, es decir, lo que era su espacio. Y en solo 2 ocasiones sale su héroe fuera de su espacio natural, y las 2 viene a Tarteso, una para robar los bueyes al rey Gerión y otra para robar las manzanas de las Hespérides. ¿Qué quiere decir? Bueno, oye, que mandar a su superhéroe a un espacio determinado es que lo tenían muy en cuenta, porque era la frontera, el inicio del mundo desconocido, el mundo riquísimo, el mundo mágico y mítico para ellos, ¿no? Hércules hace varias proezas. La primera, y es maravillosa, ¿no?, abrir con su fuerza el estrecho de Gibraltar. Gracias a Hércules, el Mediterráneo y el Atlántico quedaron conectados. Todavía hoy le seguimos diciendo las columnas de Hércules, ¿verdad?, al monte de Gibraltar y a las montañas del frente. Y Hércules pasa a incorporarse a las mitos y leyendas fundacionales de muchas ciudades españolas. El propio escudo de la autonomía andaluza lo tiene como referencia. Hércules está presente con nosotros, ha quedado de alguna forma, y nos quedan las 2 leyendas. Las leyendas son divertidísimas, porque vaya proezas que tuvo que realizar, y además en el mundo clásico, que ya sabemos que a veces pues extraordinariamente cruel, ¿no? Pero es muy divertido la leyenda en su conjunto. Yo me gustaría que me contaras alguna. Ya hemos pasado las Navidades, pero sigue siendo un tiempo alegre el inicio del 2016. Cuéntame cualquiera que quieras de Hércules, o la que quieras. Bueno, Hércules, para que vean la astucia, ¿no? Tenía que... Primero el origen de Hércules, para que veamos, ¿no? Zeus, había una reina, se llamaba Alcmena, que le gustaba mucho a Zeus, ¿no? Y Zeus dijo, bueno, esta tengo que conquistarla, pero esta mujer estaba muy enamorada de su marido. Total, que aprovechando que su marido se había ido a una ciudad vecina, Zeus se transforma físicamente en la forma de su marido, yace con ella, se acuesta con ella y engendra a Hércules, ¿no? Bueno, Hércules nace, por tanto, de este adulterio no ignorado, no consentido.
Hera, que era la diosa de Zeus, coge un cabreo monumental. Era una diosa poderosa, celosa, dominante, y claro, esa infidelidad de su marido Zeus le enerva y jura odio eterno a Hércules. A partir de ese momento hace todo lo posible por fastidiarle y por amargarle la vida. Y ahí arrancan pues el conjunto de peripecias de Hércules. Yo, como muestra de astucia de Hércules, me quedo con la treta que le hace al dios Nereo para conseguirle una información. Nereo era el único que sabía dónde se encontraban las manzanas de las Hespérides, y fue Hércules en un barco, Nereo era el dios del mar, a buscarlo. Pero Nereo, que era, en fin, un tipo divertido, agradable, pero tenía una característica: se transformaba continuamente en lo que quería. Hércules lo llamó, le dijo Nereo: Hércules, ¿qué quieres? Quiero que me digas dónde está el jardín de las Hespérides. Te lo diré si me atrapas. Entonces Hércules, Nereo se transforma en delfín, Hércules se arroja, no logra atraparlo, en fin. Nereo iba cambiando hasta que Hércules tuvo una idea. Y le dijo: Nereo, ¿a que no eres capaz de transformarte en sirena? ¿Cómo que no? Fla, se transforma en sirena. No te veo, acércate, acércate. Y justo cuando se acercaba, Hércules sacó un escudo de bronce muy bien pulido que actuaba como espejo. Y claro, las sirenas son muy fuertes, pero ante su propia imagen quedan embelesadas, se miran y quedan como hipnotizadas ante su belleza. Hércules aprovechó ese momento para atrapar y encadenar a Nereo, que le dijo entonces dónde estaban las manzanas de las Hespérides, ¿no? Ahí Hércules no actuó con fuerza, sino actuó con su elemento más definitorio, que es la astucia. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Qué curiosa historia. El Jardín de las Hespérides. En otros tiempos hemos hablado, hemos tratado el asunto. ¿Qué era el Jardín de las Hespérides? Aparte de ese lugar legendario donde vino también Hércules a robar las manzanas. El Jardín de las Hespérides, también envuelto, por supuesto, en la mitología y la fantasía, era el lugar donde se encontraba un jardín, un manzano, un árbol prodigioso que daba manzanas de oro, y que era de la diosa Hera, de la diosa, la mujer de Zeus, la celosa, la que odiaba a Hércules. Dicen que Gea, la diosa tierra, cuando Hera se casó con Zeus, le regaló ese árbol. Ella buscó un sitio bellísimo y oculto y puso su manzana, su árbol. Temerosa de que alguien pudiera robarle las manzanas, pues encargó a una serie de ninfas, mujeres muy bellas que amaban la música, y puso un dragón que se llamaba el dragón Lagón, a proteger el Jardín de las Hespérides. Por tanto, los frutos tenían una doble protección, que estaban en un lugar desconocido, lejano y remoto, y segundo, pues el dragón y las ninfas. No lo tenía fácil Hércules para robar las manzanas, no lo tenía nada fácil, y con la ayuda de Atlas, del coloso que sostenía el mundo, pues logró la proeza. Pero eran manzanas. Algunos autores decían que hacía referencia a las grandes riquezas, sobre todo al oro que había en esa zona del mundo. Claro, el mito cuenta manzanas. Ya, ¿qué hay debajo de esa realidad? ¿Qué hay? Pues algunos quieren interpretar que el árbol es un símbolo de la minería, de la riqueza, que las ninfas eran un símbolo del culto al arte, de la música. En fin, hay muchas interpretaciones. Yo en el libro no interpreto, Yo cuento la leyenda, la narro tal cual, y que cada uno saque las consecuencias, ¿no? Y además, como lo cuento en la historia de Schulte, yo soy de los que cree que debajo de las leyendas puede existir algo de realidad, o un componente alegórico, o una realidad. ¿Por qué Hércules viene 2 veces a España y no va a Francia o a Italia o a otros países? Pues quiere decir que en aquel momento la presencia tartésica era muy importante en sus sueños, en sus ansias, en sus mitos, ¿no? En última instancia. Hay un capítulo aquí que hablas del viaje de Norax. ¿Qué es esto? Esto es muy curioso, aparece en la mitología, pero hay evidencia arqueológica. Norax era un príncipe y nieto del rey Gerión, al cual le roban los bueyes. Era un chico joven y quieto, que en un momento dado se hace al mar, parece que está en Menorca, y después llega hasta Cerdeña, donde fundaría, según los mitos, la ciudad de Nora. Esto era otra cuestión, que era simple mito, nadie se lo creía, en fin, pero la verdad que hace unos años apareció una ciudad de ese periodo cronológico en Nora, en Cerdeña, y apareció una estela con algunas espadas tartésicas y una estela con inscripciones tartésicas, ¿no? Casualidad, constatación. No soy arqueólogo, no me toca evaluarlo, pero en este caso parece que la leyenda anticipa por lo menos parte de lo que las piedras y la arqueología han dicho después, ¿no? ¿Los bueyes? ¿Qué historia hay detrás de esos bueyes de Gerión?
bueno, ahí de nuevo aparece el mito, ¿no? ¿Por qué bueyes? Volvemos al animal sagrado. Las marismas del Guadalquivir fueron históricamente, han sido y seguirán siendo pues un lugar de pastos maravillosos. La Salda, una riqueza de los pastos muy característica, con lo cual pues, la abundancia de lluvia hace que haya sido una tierra ganadera. Ahora mismo el ganado no supone la riqueza que era la antigüedad. Un buey valía muchísimo dinero en la antigüedad, nada comparable con lo que equivale a nuestra renta hoy en día. Pues Hércules viene a robar esos bueyes. Si queremos limitarnos a las leyendas, pues viene a robar los bueyes del rey Gerión, con una treta como siempre, engaña al gigante que lo custodiaba, al perro que lo custodiaba y se lo lleva. Si queremos verlo alegóricamente, de nuevo una de las riquezas tartésicas por antonomasia, que era la ganadería, con esas grandes manadas de bueyes, de toros, de vacas, que a día de hoy nos siguen definiendo, ¿no? Veamos por la cara o por la cruz de la moneda, nos hablan de episodios posibles. Leyendas de Tartesos, como Manuel Pimentel esta noche. Seguimos adelante, hay una introducción que nos va a dar más datos de este apasionante asunto que estamos tratando esta noche. Sigamos buscando más datos de este enigmático reino. Nos lo cuenta Martín Almagro Gorbea, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. Pues Tartesos se ha definido, yo creo, como el dorado de la antigüedad. Es decir, era un país fabuloso, sobre todo en el oriente del Mediterráneo, donde sabían que el oro, que era extremadamente raro, y otros metales como la plata, que eran muy apreciados en Oriente, allí aparecían de forma fabulosa en grandes cantidades. Y entonces se convirtió en una especie de atractivo mítico, porque también estaba al extremo del Mediterráneo, que era entonces el extremo del mundo conocido. Todo esto explica la realidad y al mismo tiempo la fábula que surgió en torno a Tartesos en la antigüedad y que afortunadamente ha perdurado hasta nuestros días. El interés por la misteriosa Tartesos se remonta a la antigüedad. Diversos historiadores y viajeros griegos de los siglos VI al IV a.C. dejaron constancia de lo que se sabía o creía saberse sobre aquella civilización. Tal es el caso de Hecateo de Mileto, de Heródoto y sobre todo de Abieno, que en su Hora Marítima hablaba de un río llamado Tartesos, que ceñía la isla en la que se encontraba la ciudad, también denominada Tartesos. Otro autor del siglo IV a.C., Éforo, se refería igualmente a un mercado muy próspero, la llamada Tartesos, ciudad ilustre, regada por un río que lleva gran cantidad de estaño, oro y cobre de Céltica. A todos ellos se sumó una referencia aún más intrigante, la de la Atlántida cantada por Platón en sus diálogos, particularmente en el Timeo, y que muchos no dudaron en identificar con Tartesos. Sigamos buscando restos de este mítico reino. Lo hacemos esta noche con la visita de Manuel Pimentel. No te preguntas si estás a gusto. ¿Estás a gusto ahí en Córdoba? Estoy en la gloria. Me alegro. Adentrándonos en este mundo, ¿verdad? Y mientras se oye, Martín Almagro, un arqueólogo muy prestigioso, ha definido perfectamente lo que... Ella ha ubicado perfectamente lo que es Tartesos. Apasionante. Estamos tocando uno de los temas que más apasionan a muchos de nuestros oyentes y sobre todo tenerlo tan cerca. Lo que te decía antes, si esto estuviera en América, estarían excavando ya, habrían hecho 300 películas, habría un montón de gente detrás de todo este asunto. Increíble, pero bueno, estamos en España. Tú fíjate, Alain, cuando hablaba, por ejemplo, de los bueyes de Gerión, ¿no? Lo defendía un perro, se llamaba Ortro, el perro, y era hermano del Cancerbero, que era el perro que custodiaba el Hades, es decir, las puertas del infierno. Ajá. La importancia que el mundo griego le ha dado siempre a nuestra tierra, ¿no? Que ponían dioses, hay muchos dioses griegos que tienen origen occidental, y después el perro, por ejemplo, que custodiaba los bueyes de Gerión, era hermano del perro que custodiaba su infierno, ¿no? No son leyendas menores, no son casualidades, son con mucha sustancia y mucha repercusión, ¿no? Por tanto, es muy llamativo, la verdad. ¿Cuántas cosas desconocemos de nuestra propia historia? La Atlántida llega
Platón y habla de la Atlántida y lo relaciona con Tartessos. ¿Qué relación puede tener? Volvemos casi a la historia legendaria. Vamos, esto es un tema igual de apasionante, ¿no? Vamos a ver, la Atlántida nos llega a nosotros gracias a Platón. Claro, el mensajero es muy importante. Platón, uno de los filósofos en lo cual se sustenta todo el pensamiento occidental, y por tanto no es alguien que pasaba por aquí. Hay que tener en cuenta sus palabras. Él, en 2 de sus diálogos, dice que existió un reino muy rico y más allá de las columnas de Hércules. Entonces, de nuevo, la columna de Hércules, una referencia muy bien definida, y que por la soberbia, etcétera, etcétera, fue sepultada bajo las aguas. Aparece entonces 2 elementos, más allá de la columna de Hércules, la soberbia. ¿Y por qué ese mito ha llegado tan lozano? ¿Por qué se siguen haciendo películas, libros? Sigue teniendo, pues yo creo por muchos motivos, ¿no? Primero, lo desconocido, no ha aparecido, era rico, que fue, era avanzado, pero segundo, por la actualidad, la lozanía de su planteamiento, ¿no? Los hombres, los atlantes, pecaron de soberbia y la madre naturaleza los aplastó, ¿no? Eso está en nuestro subconsciente ahora mismo, si estamos abusando, ¿no?, de clima, de naturaleza, si cambio climático, catástrofe, y yo creo que este tierra de cultivo hace que la Atlántida sea de los mitos clásicos con más lozanía. ¿Por qué se une la Atlántida, nada más ni nada menos que la Atlántida, con Tartessos? Bueno, ya hemos dicho que durante cientos de años ambos permanecían en el mito. Hoy Tartessos ya no es mito, Tartessos es arqueología, con debate todavía científico, pero ya es arqueología. Sin embargo, la Atlántida sigue siendo mito, leyenda a día de hoy. ¿Hay algo debajo? No lo sabemos, pero no hay que descartarlo, porque ya hemos analizado algún caso donde bajo la leyenda aparece la realidad. Un tipo muy excéntrico, curioso, yo creo que algo esotérico, algo implicado en la teosofía e incluso en el espiritismo, que fue Ignatius Donnelly, un congresista norteamericano de finales del 19, fue quien escribió un libro que llamó Atlántida, el mundo antediluviano, donde por primera vez decía: la Atlántida existió y los Tartessos son sus descendientes. Eso que generó y ya inició esa corriente de pensamiento, no científico, puramente alegórico, como queramos llamarlo, pero que prospera. Schulten, nada más ni menos Schulten, también le va por esa línea y dice: la Atlántida existió, estaba el mito, existió, y la ubicación tuvo que estar cerca del actual Tartessos o incluso en el mismo espacio geográfico, y los Tartessos son sus descendientes. ¿Qué ocurre? Entre la Atlántida y Tartessos no se sabe muy bien, ¿no? Pero si hubiera existido la Atlántida, puede haber miles de años de diferencia. Por tanto, en principio, hay que hacer un gran esfuerzo para unirlas, ¿no? Pero dado que ambas desaparecen, el espacio geográfico la define cercano, las características, la abundancia del metal, para los atlantes también el toro era el animal sagrado, algunas cuestiones del mar, pues hace que exista la posibilidad, y esto ya digo, Tartessos es arqueología, envuelta en el mito, pero la Atlántida es solo mito, pues pudiera existir la realidad de que esa posible unión entre Tartessos y la Atlántida, que hoy solamente es ficción, pues pudiera tener bases históricas, quién sabe. Nos quedan como 8 o 9 minutitos para terminar este viaje, desgraciadamente contigo. En la segunda parte vamos a llevar a nuestros oyentes a una isla que hay en México que se llama Mezcaltitlán, que dicen que es el origen de la civilización azteca y que tiene que ver también con la Atlántida, no os lo perdáis. En tu libro hablas de la historia de un medallón atlante, y quiero preguntarte por Julio César, la profecía, un montón de cosas. Si puede ser más breve, ¿qué es eso del medallón atlante? Es una leyenda también que enraiza con Egipto, ¿no? Ahí yo es donde tengo más licencia literaria, vale. Pero me viene de un viaje a Egipto que hice, y donde hablan siempre de los anillos atlantes y te lo enseñan. Sí. Dado que parece no, seguro, los sacerdotes egipcios trasladaron a Solón, y Solón, a través de Solón llega a Platón la existencia de la Atlántida, pues en vez de un anillo me permití poner un medallón, ¿no? Eso es. Sin embargo, de Julio César es rigurosamente histórico y muy divertido. Julio César ya tenía 30 y tantos años, la edad en la cual Alejandro Magno había conquistado todo un imperio, y él todavía era un general que estaba aquí en provincia, en Hispania, ¿no? Y la ansia le podía, ¿no? La ambición le podía, y sus amigos le dijeron: mira, vete al santuario de Melcar, al templo de Melcar, y pide oráculo, que te diga el futuro. El templo de Melcar, que es la actual isla de Santipetri, maravillosa, en la costa gaditana, en Chiclana, era un santuario importantísimo en el Mediterráneo. Julio César fue, y allí quedó satisfecho por 2 cuestiones, ¿no? La primera, porque los sacerdotes le augugaron un porvenir glorioso, como así fue, y la segunda, cuando descubrió que otros ilustres visitantes del templo, por ejemplo los cartagineses, Aníbal Barca,
que fue el padre de Aníbal. Aníbal fue el que después con los elefantes cruzó los Alpes y a punto estuvo de conquistar Roma. Bueno, pues Aníbal Barca hizo jurar a su hijo odio eterno a los romanos ante el templo de Melcar, ¿no? Figúrate esa escena, la fuerza que tiene de un templo oculto, una deidad mítica y haciendo jurar odio eterno a un pueblo como Roma. Sigamos con sueños o profecías. El sueño de Pelayo Quintero. ¿Qué sueño tuvo? Este es maravilloso. Pelayo Quintero, un arqueólogo nacido en Cuenca, llega a ser director del Museo Arqueológico de Cádiz, una eminencia, pudo excavar toda Cádiz, encontró muchas necrópolis fenicias, pero él siempre quedó muy fascinado en su infancia cuando apareció un sarcófago fenicio masculino, que muchos oyentes reconocerán, sereno, con unas barbas, una figura maravillosa, y él cuando lo vio siempre pensó que si había un sarcófago masculino tenía que existir uno femenino. Él buscó durante toda su vida ese sarcófago fenicio femenino, excavó día y noche, buscaba, y el sarcófago fenicio no aparecía. Al final, en el 39, se va a Tetuán, ya mayor, muere en Tetuán, y él muere, con una obra arqueológica muy importante, por tanto una satisfacción profesional, pero la amargura de no haber localizado nunca ese sarcófago fenicio femenino. En 1980, años después de su muerte, están haciendo unas obras en un local de Cádiz, ¡clac!, la retroexcavadora toca una piedra, van los arqueólogos y resulta que era el sarcófago fenicio femenino. No me digas. Bellísimo, con la misma cara, tal. Y cuando están los arqueólogos, uno demuda, se queda blanco y le pregunta a los demás: oye, ¿qué te ha pasado? ¿No estás feliz porque ha aparecido el sarcófago fenicio femenino? Y dicen: sí, estoy feliz, pero ¿sabéis dónde estamos? Le dice otro: no, pues estamos en el solar justo donde Pelayo Quintero hizo su casa en la que vivió muchos años. Pelayo Quintero estuvo durmiendo sobre el sarcófago fenicio femenino durante muchos años. ¿Lo sabía? ¿No lo sabía? No lo sabemos, pero esto es realidad, no es un mito. He podido hablar con los arqueólogos que estuvieron allí y una historia pues fantástica que envuelve de misterio, de poesía, lo que es el mundo tartésico y en aquel momento el mundo fenicio. Todavía no sabemos si Pelayo Quintero, yo he hablado con arqueólogos, me dicen que el terreno no estaba removido, por tanto el azar, la fortuna, el destino, la atracción, quién sabe, hizo que Pelayo Quintero durante años durmiera sobre su deseada dama fenicia sin que él nunca llegara a saberlo. Y casi para terminar, quiero hablar de tesoros y de la maldición de Cancho Ruano. ¿Qué es esto? Cancho Ruano es un santuario en Badajoz, el santuario de Cancho Ruano, que yo recomiendo que vayan a verlo quien pueda, porque es formidable. El caso que apareció, y para sorpresa de los arqueólogos, no solamente estaban todos los ajuares intactos, cerámica, bronce, orfebrería, cereal, todo intacto, sino además se veía que el templo había sido demolido de forma muy ordenada, ¿no? Con un ritual. Primero demolido los techos, después cubierto de tierra y después cubierto de jara, que incendiaron. Eso le ha permitido al arqueólogo, y en la leyenda que yo recojo, pues elaborar que fue una destrucción litúrgica realizada por los propios sacerdotes del último templo tartésico, Cancho Ruano, ante probablemente por una invasión de pueblos del norte o cualquier otro peligro. Es una cuestión fantástica. En el Cancho Ruano de hay dos altares, un superior, que era una de piel de toro, que ya hemos hablado, pero el inferior, que es el que se ve ahora mismo, es todavía más misterioso porque tiene la forma de un escarabeo egipcio. Se puede ver en internet y es realmente llamativo. ¿Por qué esa forma de ese altar tan peculiar? Eso no lo sabemos. ¿Cómo te apasiona el tema, Manuel? Sí, es que es maravilloso. Es que hay temas, lo tenemos, vivimos sobre eso y simplemente observándolo y contando lo que se ve, ¿no? Sí. Maravilloso. 2 minutos. Tesoros, el de Carambolo, que yo creo que ha sido el descubrimiento más importante de este siglo, ¿no? El tesoro del Carambolo, y te hago la historia, está en un cerro muy cerca de Sevilla, había un tiro pichón, había unas instalaciones, decidieron ampliarlas y habían excavado una terraza. Iban a empezar a hormigonarla, los albañiles ya estaban haciendo la mezcla, y llegó el arquitecto, no le gustó la altura, y dijo: mira, me vais a bajar 15 centímetros de terraza. Los albañiles protestaron: hombre, si ya tenemos hecha la mezcla, que no, que bajéis 15 centímetros. Total, va uno de los albañiles, de nombre perfectamente conocido, da un golpe, ¡cloc!, y suena el metal, y aparece el tesoro del Carambolo. Nada más ni nada menos que el tesoro más rico, probablemente, o uno de los más ricos que ha aparecido en toda Europa occidental. Si no llega a ser por la casualidad que el arquitecto va esa mañana, ahora mismo estaría todavía desconocido y bajo una capa de 15 centímetros de hormigón. Es la casualidad, el destino, quién lo sabe, ¿no? ¿Dónde se puede ver ese tesoro?
Hay una historia muy bonita porque es el Ayuntamiento de Sevilla quien compra el tesoro, le hace una copia exacta por un orfebre muy famoso sevillano, se llamaba Marmolejo, y en teoría el original está en un banco, en la caja fuerte de un banco, y la copia es la que está en el Museo Arqueológico. Pero ha habido varios cambios, están en conflicto la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura, en fin, y siempre pues cada uno que va, cuando vez que voy a verlo, porque voy a verlo en muchas ocasiones, porque sigue asombrando el tesoro, siempre uno se pregunta, ¿será este el original? ¿Será el que está en la copia? ¿Quién sabe? Manuel, casi para terminar, ¿hay más tesoros que se van a encontrar, me has dicho? ¿O me lo he inventado? Seguro. Ahí en la leyenda hay una figura que dice, y es la ventaja de los tesoros, ¿no?, que los tesoros no se encuentran, no se buscan, los tesoros aparecen cuando ellos quieren, ¿no? Y no, todavía quedan muchas sorpresas de Tartesos, incluso de la Atlántida por descubrir. Ahora, lo curioso, siempre son los de fuera los que vienen, como Schulten, o recientemente un documental de National Geographic sobre la Atlántida. Siempre el ojo de fuera, afortunadamente, va cambiando, ya hay arqueólogos que se interesan, pero a nosotros estos temas parece que son solo para los poetas y los locos, y nos da como pudor más científico abordarlo, ¿no? Ahora, afortunadamente, eso se ha quebrado y ya hay muchos arqueólogos muy serios trabajando en la materia, que seguro nos van a dar grandes alegrías con el paso de los años. Leyendas de Tartesos, lo hemos esbozado con Manuel Pimentel. Manuel, súper agradecido. ¿Forma de contacto contigo? ¿O como para poder saber más de este libro y de Tartesos, que nos apasiona? Por la página web de la editorial Almuzara, que lo ha editado. Almuzara. En la editorial Almuzara, ya ahí podemos contactar, y ya digo que es un mundo maravilloso que atrae muchas personas, y yo creo que en el futuro todavía seguirá trayendo más. Seguro que sí, gracias a trabajos como el tuyo. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor para este año 2016. Que sigamos hablando de estos mitos y de que la leyenda se convierta en historia y demos valor a lo que tenemos en nuestro país. Igualmente deseo para ti y todo el equipo de tu más fantástico programa. Fuerte abrazo, hasta prontito. Hasta ahora. Cuando la noche dé paso a la madrugada, recorrerás un largo pasillo. Está oscuro, pero no temas. Al final, hay una puerta a lo desconocido. Tú eres la llave. ¿Entras con nosotros? Te estábamos esperando. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, en Radio Nacional. ¿Os imagináis? Leyendas de Tartesos, ha sido nuestro primer invitado. ¿Os imagináis que se hubiera perdido el tesoro del carambolo por esos pocos centímetros? Y según nos comentaban, este año 2016 va a dar muchas sorpresas en cuanto a tesoros que tendrán que ver seguramente con esa cultura. Os lo contaremos aquí en el programa. Hacemos una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos. Tras la información, os queremos llevar a otro lugar de leyenda. Es una isla que tiene que ver mucho con la Atlántida, es parecidísima a la Atlántida, está en México, se llama Mezcaltitlán. No te lo pierdas, será tras las noticias, programas especiales de fin de Navidades, aunque para nosotros todavía siguen siendo Navidades. Enseguida regresamos, tenemos mucho que contarte aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco.